muchas personas que yo los llamo porfiadores de la palabra de Dios. Son gente que porfían con la palabra. ¿Qué es porfiar con la palabra? Porfiar con la palabra es que la palabra se te presente y que tú la contradigas, que tú la rechaces. Eso es lo mismo que le hicieron a Jesús cuando él llegó a Jerusalén. Jesús era la palabra. Y mucha gente que estaba en el templo, que servía a Dios, entre comillas, cuando llegó la palabra, ellos lo porfiaron, contradijeron, lo resistieron, lo rechazaron. Cada vez que un llamado cristiano resiste la palabra, rechaza la palabra, contradice la palabra, está haciendo lo mismo que hicieron los judíos que rechazaron a Jesús. Aquellos judíos ayunaban, oraban, leían la Biblia, regularmente atendían al templo, diezmaban, daban ofrendas, se sometían a sus líderes, a sus pastores. Eran fieles en la congregación, ayudaban, mapeaban, barrían, guiaban la guagua. ¿Qué no hacían aquellos judíos? Todo en el nombre de Dios. Pero cuando llegó la palabra encarnada, el verbo hecho carne, llamado Jesús, porfiaron contra él. Eso está pasando demasiado, mi hermano, hoy en día en las iglesias. Demasiado en muchos cristianos. ¿Y por qué es que esto está pasando? Déjame decirte cuál es el problema primordial que yo estoy viendo en muchas personas. Se han criado en un sistema religioso donde les han enseñado que lo que enseña su iglesia en particular, su denominación, es la total verdad. Y cualquiera que te hable cualquier cosa diferente está mal. La gente se ha metido eso en la cabeza. Y eso es una diablura diabólica, demoníaca, que tiene a montones de personas atadas a lo que enseña su concilio, su denominación, a pesar de que la Biblia diga otra cosa. Hay gente que uno le enseña cosas en la Biblia y no las quieren creer. No las quieren creer. Son cristianos que dicen que aman a Dios con todo su corazón, son celosos, odian a los impíos y los mandan para el infierno. Y mira esto y aquello, y yo odio el pecado. Y usted los ve que están encendidos, pero un día tú le enseñas algo en la palabra que no le enseñaron en su iglesia y ellos lo porfían. Porfiadores de la palabra. Pues si acaso no lo sabía, cualquiera que porfíe a Jesucristo va a quedar quemado en un infierno. Aunque diga que sea cristiano, aunque se congregue, juicio, condenación vendrá sobre ellos. Te lo voy a mostrar en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 10. Con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escúchate eso bien, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, que es la palabra, para ser salvos, por tantos, Dios les envía operación de error para que crean a la mentira que les enseñan en sus iglesias. Para que crean a la mentira. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:12. 2 de Tesalonicenses 2, versículo 12. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Tú sabes quién es el que causa eso? En esas vidas es el mismo Dios. Dios se asegura que esta gente terminen condenados. ¿Quiénes son? El versículo 10 los identifica. Los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Son personas, mi hermano, que ellos están en la verdad por encimita. Ellos están en la verdad siempre y cuando esté
de acuerdo con su iglesia. Están a favor de la verdad siempre y cuando esté de acuerdo con su concilio. Están de acuerdo con la verdad siempre y cuando esté de acuerdo con su denominación en la cual ellos se criaron desde chiquito. Siempre y cuando esté con la denominación donde los presentaron cuando eran un bebecito y se los presentaron a Dios a los 2 meses de nacido y el pastor los bendijo y cantaron el himno, los niños son de Cristo. Siempre y cuando la verdad no vaya en contra de ese sistema religioso al cual ellos pertenecen, ellos están con la verdad. Pero cuando tú le presentas la verdad que está en la Biblia, que es diferente a la verdad que ellos practican, ellos la porfían, la rechazan. Esto es un peligro terrible, mi hermano. Fíjese bien, cuando nosotros comenzamos en el Evangelio no sabemos nada. No sabemos, y aun cuando usted tiene años de experiencia, no sabe todo. Hay momentos donde uno va adquiriendo sabiduría de Dios, adquiriendo doctrina, adquiriendo verdad. Eso se llama crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando uno es un bebé no se puede esperar que uno entienda las cosas. Cuando uno es un bebé, un niño en Cristo, no se puede entender que uno entienda profundidades, sabiduría, revelaciones profundas. No podemos esperar eso de nadie, ni demandárselo, mucho menos. Tenemos que entender que hay diferentes niveles, trayectorias donde la gente va caminando y aprendiendo en el camino y estamos para ayudar a que ellos aprendan. No estoy hablando de esa gente. Yo no estoy hablando del que todavía no ha aprendido algo. Yo estoy hablando de los que se rebelan en contra de la verdad. Cuando se le presenta una verdad, se trancan, se van en contra y hasta maldicen esa verdad. Dicen que no, eso no es así, a mí no me importa. Y algunos se atreven a decir, bueno, a mí Dios me reveló otra cosa. Tuve el problema. Cuando el mismo Dios, por su palabra, la cual Él dijo, sigue esa palabra, Dios le dijo a los discípulos, ese es mi hijo amado, Él es la palabra, ese es mi hijo amado, escuchadlo a Él. Escucha la palabra. Hay que escuchar la palabra por encima de cualquier espíritu que te hable. Tú sabes que Dios te puede probar. Dios puede permitir que tú oigas una voz que es contraria a la palabra. Y tú puedes sentir que fue Dios. Y emocionarte y decir, Dios me habló y me dijo que hiciera tal y tal cosa. Ese mismo Dios que permite esa voz en tu vida, te ha dicho ya de antemano que chequees todo con la palabra. Y no hagas nada que va diferente a la palabra. Esa es la prueba de tu fe. Dios te va a probar. Dios nos prueba. Dios a veces manda profetas a nuestras vidas a decirnos cosas que no son conforme a la Biblia. Por si acaso tú no lo sabías, está en Deuteronomio capítulo 13. Dios le manda un profeta al pueblo con algo que no es verdad. Y Dios confirma esa palabra con milagros, con señales, con prodigios para impresionarte. Para que tú digas, wow, eso fue Dios, varón, porque nadie puede hacer esas obras. Y después en ese mismo capítulo 13, Dios viene y dice, yo permito eso para probarte, a ver si me amas. A ver si amas mi palabra, a ver si has de guardar mis mandamientos. Mira qué clase de prueba. La gente piensa que pruebas son los problemitas que uno tiene ahí. Olvídate de esos problemas. Eso es. Tú lo que tienes que preocuparte de las pruebas de tu fe. Porque vienen a probar si tú amas la verdad. Y eso es lo que está hablando 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y está hablando de un tiempo donde es cerca del fin. Velad. Porque muchos serán engañados. Cristo dijo acerca del tiempo del fin. Muchos van a ser engañados en el tiempo del fin. Pero fíjate qué cosa, en 2 Tesalonicenses Pablo revela que Dios mismo es el que le envía un espíritu para que sean engañados. ¿Y quiénes son los que reciben ese espíritu? ¿Por qué es que Dios envía ese espíritu? Esa operación de error es una operación, algo que opera. Un error que opera en la persona, en la mente, en el espíritu, en el alma. O sea, es algo que lo trabaja. Trabaja esa persona y la convence. Una convicción de fe en algo falso.
¿Por qué Dios manda eso? ¿Y a quién es que Dios se lo manda? Bien fácil. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Esa es la clave. Y estamos teniendo montones de personas. Mire, mi hermano, yo he estado tratando de mostrarle a muchas personas que la Biblia enseña que el hombre y la mujer Dios los diseñó en el nuevo pacto. Está desde Génesis, pero se lo muestro en el nuevo pacto. El hombre y la mujer Dios los diseñó con diferentes funciones. Y la mujer no es cabeza y no puede ser cabeza porque eso es una perversión del diseño de Dios. Y el que vino a pervertir los diseños de Dios se llama diablo y Satanás. Eso no te dejes usar del diablo, mujer de Dios. El hombre tiene que permanecer la cabeza, el líder, el que piensa, el que dirige. Cuando las mujeres están usurpando autoridades de autoridad, están en una perversión. Y cuando uno viene y le muestra por la palabra que 1 Timoteo capítulo 2 dice que la mujer tiene que aprender en silencio y no le permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. Eso está en la Biblia. Eso es sana doctrina. ¿Cuál es la doctrina que te enseñan a ti? Sí, porque hay muchas iglesias por ahí que ahora tienen ese nombre, sana doctrina. Iglesia de sana doctrina. Y eso es otro engaño. Hay una operación de rol en muchos de esos lugares. ¿Tú sabes cómo yo lo sé? Porque dicen que son de sana doctrina, pero porfían en contra de la palabra. En estas iglesias de sana doctrina, el que pastorea es una hembra, lo cual la Biblia le prohíbe. Porque el hombre no se puede someter a una mujer. Y la Biblia dice, someteos a vuestros pastores. Someteos a los líderes. Entonces, ¿cómo tú te vas a someter a una mujer cuando la Biblia te prohíbe que la mujer tenga la autoridad? ¿Cómo tú te vas a someter si tú eres un varón de Dios, ungido por Dios, y Dios te dice que su palabra dice que el hombre tiene que ser la cabeza de la mujer? Y no solamente en el hogar. El hombre es la cabeza de la mujer en todo lugar. Entonces, en la iglesia, mira lo que dicen. Las mujeres pastoras dicen que se someten a sus maridos en la casa. No, yo me someto, como dice la Biblia. Entonces, eso quiere decir que el varón es la cabeza en el hogar y ella es el cuerpo que se somete a la cabeza en el hogar. Pero cuando van para la iglesia, se descompone la cosa, un transformer, una mutación, y ella viene y se vuelve cabeza y él se vuelve cuerpo. Y ahora ella es la pastora. Eso es un monstruo. Eso es una mutación. Eso es un cambio genético que Dios no aprueba. Estas cosas están en la Biblia y solamente los que aman la verdad la van a recibir. Fíjate las palabras exactas que usa la palabra. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Según de Tesalonicenses 2:10. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Eso es lo que causa que las personas estén convencidas de un error. Porque como no reciben el amor de la verdad, Dios le da un break. Dios tiene misericordia, Dios es paciente, le va enseñando, pero ellos porfían con la palabra y la palabra vuelve, mira, mija, y ellos porfían otra vez con la palabra, mira, mijo, porfían otra vez con la palabra después de 2 o 3 amonestaciones. Déjalo por hereje. Rechaza al hombre hereje después de 2 o más amonestaciones. Por tanto, como no recibieron el amor de la verdad, Dios les envía operación de error para que crean a la mentira. Creyeron. Después que Dios permite que esto opere, este error opera en ellos. Esto es como una operación de un doctor, te pone sobre una mesa y te cambia algo en ti. Algo opera en tu vida, en tu alma, en tu espíritu, para que tú ahora tengas una convicción de un error, de una mentira. Tú creas a la mentira.
Dios está mandando esto a mucha gente. Y lo estoy viendo porque hay gente que por más que uno trata de mostrarle por la palabra, ellos están arraigados a lo que le enseñan en la iglesia y te porfían y buscan en la misma Biblia a ver cómo te pueden porfiar. Buscan y buscan y buscan cómo te pueden buscan versículos con los cuales pueden contender con tu verdad. Quieren usar, eso es torcer la escritura, eso es lo que hizo Satanás en el principio con Eva. Eso están haciendo lo mismo que Satanás. Están bregando como una serpiente, como un dragón, como una serpiente antigua. Esa es la astucia de ella. Usar la misma palabra, adiós, con que dijo Dios. Y después fue allá la tentación de Jesucristo. Mira que Cristo está. Entonces, cuando nada de eso funciona, ¿qué es lo que dice? Ah, no, que Dios me dijo. Que yo tuve una revelación, que yo tuve una visión. Está bien, Dios te pudo haber hablado. Pero traza eso con la palabra. Porque el mismo Dios que te habló, si fue Dios que te habló, Él mismo te mandó de antemano, en la primera palabra permanente, más segura, la palabra profética más segura, más permanente, que es esta, en esa palabra te mandó a que cuando tú oigas una voz, que la chequees aquí. Ama la verdad. Gente que se divorcian y se recasan a lo loco. Ama la verdad. La gente está, mi hermano, la Biblia dice que la mujer que se casa con otro hombre, teniendo su primer marido vivo, será llamada adúltera. Hermanita que dice ser de sana doctrina. Pastor, tú que dices que eres de sana doctrina y estás recasado y tu primera esposa está viva, no le permito al hombre, obispo, ministro, diácono, la Biblia no se lo permite, tener más de una mujer. Para cualificar tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Y por qué hay tantos pastores en las llamadas iglesias de sana doctrina que están recasados? Ay, ay, ay. Que han tenido más de una mujer. Y algunos tienen un clase de revolú que les es imposible cumplir con los otros requisitos del ministro, que tener su casa en orden. ¿Cómo tú vas a tener tu casa en orden cuando tienes 3 muchachos con una y 2 con otra y estás dividido? ¿Cuál es tu hogar? ¿Cuál hogar vas a tener en orden? ¿Cuáles son los hijos tuyos que se tienen que sujetar a ti? Porque otro de los requisitos para ser ministro es que tus hijos estén en sujeción a ti y ninguno esté acusado de disolución. Sana doctrina. Mire, mi hermano, yo no quiero acusar a nadie, ni quiero hacer a nadie sentir mal. Es que yo veo estas cosas y me da cosa. ¿Cómo es que nosotros seguimos en el engaño, en la hipocresía, y en estas condiciones seguimos dando culto, seguimos adorando a Dios, seguimos haciendo flyers, seguimos haciendo campañas, conferencias? Usted sabe lo que es, que tanta conferencia matrimonial que dan en las iglesias, y la gran mayoría de la gente que está sentado en las bancas cogiendo las conferencias son recasados y están en adulterio. Y en tantas conferencias nadie se lo dice. ¿Qué diablo de conferencia matrimonial es esa? ¿Acaso no sabemos lo que es un matrimonio aprobado por Dios y lo que es un matrimonio no aprobado por Dios porque forma una fornicación? Mateo 19:9. Hay matrimonios que forman una fornicación y esos matrimonios Dios no los puede unir. Mateo 19 otra vez. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Hay cosas que Dios no lo une porque no es lícito. Forma una fornicación. Esos matrimonios tú no le puedes darle una conferencia de cómo ser feliz. Tú tienes que darle una conferencia de cómo separarse para tener un matrimonio que Dios aprueba, que Dios puede unir. Que no, que Dios no hace eso. Pero es que eso fue lo que Dios hizo a través de Juan el Bautista cuando le dijo a Herodes, esa mujer que tú tienes, no es lícito que tú la tengas, suéltala. Te tienes que divorciar. Que Dios no manda a nadie a divorciarse. Pues no han leído el libro de Esdras, ni el de Nehemías.
donde mandaron a todos los judíos a divorciarse de todas las mujeres paganas que ellos habían tenido y las botaron de Jerusalén con todo y hijos después de un ayuno de 3 días. Dios no está jugando. No le era lícito tener esas mujeres por la palabra. Y el sacerdote los llama a cuenta y le dice, ahora se va a saber quién ama la palabra. Los que amen la palabra, obedezcan la palabra, voten esas mujeres. Esa es la Biblia y ella no puede mentir. Yo te estoy hablando cosas que a lo mejor, pues, yo sé que es chocante, pero por lo menos esto es una grabación. Al que ha alcanzado sabiduría, pues que oiga sabiduría. Si esto es demasiado para el nivel donde tú estás, pues órale a Dios. Yo no estoy en ningún nivel alto, es que estas son cosas que yo he leído y ahí están y yo las he creído. Y siento la responsabilidad de compartirlo con los hermanos, porque yo sé que hay gente que aman la palabra de Dios, que no la quieren porfiar, que aunque ellos estén en una denominación que predica otra cosa, cuando ellos oyen la verdad y se dan de cuenta que está en la Biblia, ellos hacen como los bereos, que eran gente que tomaban tiempo para verificar a ver si lo que Pablo estaba predicando era verdad. Eran gente que verdaderamente querían hacer las cosas como decía la Biblia, y cuando escucharon un loco interpretando la Biblia diferente a lo que le interpretaba Gamaliel, a lo que le interpretaba el doctor de la ley, al maestro de la sinagoga, diferente, ellos en vez de rechazar y porfiar a Pablo, dijeron, espérate, vamos a chequear a ver la palabra, vamos a chequear lo que dice Moisés y los profetas, que no vaya a ser que eso es verdad, y que el Cristo vino, y que nosotros lo hayamos rechazado. Esa es la actitud que necesitamos. No es de porfiar, no es de contender contra la verdad, no es de tener una actitud, no, que si tú no estás con nosotros, pues no eres de nosotros, pero es que tú tienes que estar con Cristo, porque ¿qué me importa a mí estar contigo si tú no estás con Cristo? Y Cristo es la palabra. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Bueno, hay un montón de gente que han salido los testigos de Jehová. ¿Qué tú le vas a decir? Cuando tú vayas a la iglesia de los testigos de Jehová, ellos te van a citar ese verso en Primera de Juan. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Toda la gente que escaparon de esa secta, ellos allá dicen, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y cuando vas a los católicos, el curita también te cita Primera de Juan. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ay, papá, eso lo cita todo el mundo. Eso no quiere decir que tú estás en la verdad. Como algunos dicen, persevera en lo que aprendiste. Entonces ellos usan eso como una excusa cuando uno le presenta la verdad y se dan de cuenta que está en la Biblia, lo que uno está diciendo, que es diferente a lo que ellos aprendieron. Ellos se ponen nerviosos y dicen, wow, ¿qué hago? Wow, porque no quiero que me voten de la iglesia, no quiero que se me vayan los hermanos, no quiero que me perder la credencial del concilio, me van a cerrar las puertas si soy evangelista, nadie va a querer escuchar esto, wow, ¿qué hago? Se buscan un versículo que dice, persevera en lo que has aprendido. Qué lindo. ¿Quieres perseverar en el error? Si aprendiste un error, ¿quieres perseverar en él? Si aprendiste una verdad incompleta, ¿quieres perseverar en ella? Para mantener tu comunión en la iglesia que tú perteneces, para que no te voten, para que no te desprecien. ¿No quieres recibir vituperio por causa del nombre de Jesucristo? ¿No quieres que te lleven al Calvario y te crucifiquen como lo crucificaron a él? ¿Acaso somos nosotros mayor que el Maestro? ¿Acaso nosotros no tenemos que cumplir las heridas que le faltan al cuerpo de Jesucristo? Eso es lo que manda Colosenses. Que nos falta cumplir las heridas al cuerpo de Jesucristo. Que le faltan al cuerpo de Jesucristo. ¿Y quiénes son la iglesia? El cuerpo de Jesucristo. O sea, que se supone que nos hieran, que nos azoten. Pero ¿por qué es que no nos azotan? Pues porque tú estás en comunión con ellos en su error. ¿Para qué te van a azotar? En la sinagoga azotaban a Cristo y a los apóstoles.
Pero ¿y por qué no azotaban a los doctores de la ley? Pues porque los doctores de la ley, ellos estaban de acuerdo con lo que se enseñaba allí. Si tú no quieres persecución, no quieres tribulación ni vituperio en tu vida, pues cállate la boca, no digas nada. Esconde la verdad. Escóndela, no la digas. Mira, cállate, quédate. Mira, cállate, que eso trae un problema. Eso es uno de los consejos más viejos que hay en la iglesia. Cuando uno se enciende por el amor de la palabra y de la verdad, y uno se enciende en el fuego del Espíritu Santo, mi hermano, que uno tiene algo ardiendo y uno lee la palabra y Dios le muestra en el secreto lo que dice la palabra que no quieren enseñar en la iglesia, y uno viene a la iglesia y se lo cuenta a los hermanos, siempre aparece uno de esos que dice, no digas eso, que te vas a meter en problemas. Ese consejo más viejo que el diablo, porque tú sabes que no, la persona que no quiere que tú digas la verdad en la iglesia, que está encubierta, que nadie sabe, es el diablo, es Lucifer. Lucifer es el que quiere que la gente permanezca en oscuridad. El príncipe de este mundo, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los hombres. ¿Para qué? Para que no vean la luz, para que no vean la verdad. Todo aquel que escuche la verdad y no la ame, le va a ser infiel. Aunque no quiera, le vas a ser infiel. Porque en el momento de la persecución, en el momento de la verdad, en el momento de tú tener que rendir tu vida en tu iglesia, en tu sinagoga, en tu concilio, vas a querer salvar tu propia vida. El Cristo dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. Todo aquel que le sea infiel a la palabra, que no ame la palabra, Dios ha predestinado enviarle un espíritu de error para que sean condenados. Y ya Dios conoce quiénes son. Ya Dios sabe quiénes son. Dios no tiene problema. Él sabe quiénes lo van a negar. Él sabía que Judas era el que lo iba a negar. Él le dijo a los discípulos, los escogí yo todos ustedes, pero hay un diablo entre vosotros. Jesús sabía quién lo entregaría. Era su amigo, estaba profetizado en los salmos. El que comía pan con él en la mesa. Dios sabe quiénes son los que se van a vender por 30 monedas de plata. Quiénes se van a vender por salvar su propia vida. Quiénes se van a vender. Quiénes no aman la verdad de verdad. Tienes que amar la verdad de verdad. Porque en el momento de la prueba de tu fe, si no amas la verdad de verdad, no vas a estar dispuesto a dar tu vida, y lo que vas a hacer es que vas a querer salvarla. Como hizo Judas. Entregó a Jesús y se salvó a sí mismo por un precio de 30 monedas de plata. Dios sabe quiénes van a hacer esto. Esto ya está predestinado que suceda. Esto no hay quien lo pare. Esto va a pasar. Van a haber personas a las cuales Dios les va a enviar operación de error. Y quién sabe, ya de hace rato está pasando. Pero gracias damos a Dios que hay un grupo que nunca va a recibir ese espíritu de error, esa operación de error, nunca. Porque es un grupo que ha recibido, fíjate, recibido el amor de la verdad. Eso es algo que tú recibes. ¿Y quién te lo manda? Dios. El mismo Dios que envía el espíritu de error a la otra gente para que ellos lo reciban, es el mismo Dios que envía el amor de la verdad para que nosotros los recibamos. Hay dos grupos. A unos Dios les envía el amor de la verdad para que lo reciban, y al otro grupo Dios les envía un espíritu de error para que lo reciban. Y Dios sabe quiénes son. Dios tiene todo marcado en sus libros. Y hay un grupo escogido a los cuales Dios ha escogido, los ha llamado para darle el amor de la verdad. Por eso es que tú puedes conocer quiénes son los que se van a salvar. Porque son los que han recibido el amor de la verdad. Mira cómo sigue diciendo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, para probarte que ya Dios es el que escoge quiénes tendrán estos espíritus. Mira cómo le dice, a los que Dios le envía operación de error para que crean la mentira, esos son los que no recibieron el amor de la verdad, les dice para que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino antes consintieron a la iniquidad. Mas nosotros, escucha este segundo grupo, mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros. Dar gracias. ¿Por qué vamos a dar gracias? Hermanos amados del Señor, porque Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Escuchaste eso? Dios os haya escogido desde el principio, antes que tú nacieras, para salvación, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual os llamó, como Él te había escogido para que tú recibieras el amor de la verdad, pues te tuvo que llamar. A lo cual os llamó por nuestro evangelio para que alcanzaras la gloria, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retened, ese es el pueblo escogido, retened la doctrina que habéis recibido por carta nuestra, no la doctrina que te enseñó tu concilio. Si está diferente a la doctrina de Pablo, recibe la doctrina de Pablo. Recibe el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2:20. Esta gente, mi hermano, ellos están con un fundamento torcido. Creen alguna cosa de la palabra y rechazan otras, porfían otras. Y si tú lo sigues a ellos, recibirás un espíritu de error. Y habrá una operación de error operando en ti para que creas la mentira. Ahora, los escogidos de Dios, los que Él amó, por lo cual debemos darle gracias siempre, porque no fue por obras que nosotros mismos hayamos hecho, sino por gracia, por medio de la fe. Él nos salvó, no por obras de justicia que hagamos hecho. Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos santificó y nos preparó para llevarnos con Él a gloria. Y por eso es que Él nos ha dado este don de recibir el amor de la verdad. Por sus frutos los conoceréis. Y todo árbol que mi Padre no ha plantado será desarraigado. Hay árboles que no son plantíos de Jehová. Van a ser desarraigados. Ay, mi hermano, escapemos de la ira venidera. Amemos la palabra que Dios ha enviado al mundo para que todo aquel que en Él cree sea salvo y pueda tener vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Acabas de escuchar Palabra Profética en Vivo.